Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Learning with Peter. El día de hoy hablaremos del simple present, o más bien conocido como presente simple. Nosotros usamos el presente simple para hablar de acciones, información en general o hábitos. Por ejemplo, does your father ask you many questions? No, he doesn't. Where do you buy your chocolates? I buy chocolates in the store. Como sabemos, esta estructura va a presentar tres formas: la afirmativa, la negativa y en forma de pregunta. La forma afirmativa se emplea el verbo en forma simple. Para terceras personas se agrega al final del verbo ya sea una S o un ES. A continuación vamos a realizar unos ejercicios para entender un poco mejor las estructuras. Por ejemplo, vamos a empezar con el verbo study. En el caso de I no es tercera persona, por lo tanto quedaría I study y vamos a poner un complemento math. You tampoco es tercera persona, por lo tanto quedaría you study math. En el caso de we tampoco es tercera persona, entonces únicamente se pone el verbo y el complemento. They tampoco es tercera persona, por lo tanto se conjuga de la misma manera. Ahora, si nos damos cuenta, he y she son terceras personas. En el caso de study hay que cambiar a studies. En el caso de he quedaría y en el caso de she como se pueden observar, la estructura es simple. Tenemos a un sujeto más el verbo en la forma simple más el complemento. Ahora, la diferencia va a estar en el uso de las terceras personas, en donde podemos observar que cambia la estructura del verbo. Como se mencionó al principio, tenemos que agregar ya sea una S o una ES. Continuando con el ejercicio, vamos ahora con play. En el caso de I, you, we, they, únicamente se va a cambiar el pronombre. Por lo tanto, haremos nomás un ejemplo. Por ejemplo, you play video games. En el caso de he o she, en este caso únicamente se agregaría una S, quedando de la siguiente manera. O en el caso que sea she, en el caso de sí, únicamente en el primer caso de I, you, we y they, únicamente tendríamos que ponerlos como está el pronombre. Vamos al ejemplo de we. We sing rock. En el caso de las terceras personas sería he sings rock. Entonces, de manera de resumen, la estructura en forma afirmativa quedaría como un sujeto en primera posición. Vamos a ponerle primera posición, el verbo simple conjugado en segunda posición y el complemento en tercera posición. Tenemos un ejemplo al costado derecho. I eat pizza every day. Como se dan cuenta, I sigue siendo de primera persona, no de tercera persona, por lo tanto el verbo no es necesario conjugarlo. Por otro lado, tenemos la forma negativa o negative form. Para realizar la negación se emplea el auxiliar do o does acompañado de not. En dado caso, cumplamos do en negación, que quedaría de forma abreviada don't. En el caso de usar does, quedaría doesn't. Esta es la manera en la cual nosotros hacemos una negación. De hecho, al emplear el do en forma negativa o el doesn't, lo que hace nada más es que el verbo quede de la forma simple. Por lo tanto,
Pasando al costado derecho tenemos a I, you, we and they. Si nosotros empleáramos el auxiliar, se emplearía nada más el do en negación. En este caso sería don't. 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 En el caso de he and she sería doesn't. Y el verbo iría de la misma manera como está arriba, en la forma simple. En este caso, hay que tomar en cuenta que en inglés cuando se emplea un auxiliar, el verbo siempre va a ir de forma simple y no va a presentar ninguna conjugación. En este caso, he doesn't, como tenemos un auxiliar, el verbo irá de la forma simple. O she doesn't. Vamos a realizar un ejemplo en el caso del verbo play. Para play vamos a realizar con we. We don't play. En el caso de abajo con she o he, podemos emplear he doesn't play. Como se dan cuenta, lo único que va a cambiar es que vamos a emplear el auxiliar do, en forma abreviada sería don't, y doesn't en el caso de tercera persona. Vamos a realizar un ejemplo con sing. Suponiendo que empleamos el pronombre you. You don't sing. En el caso de la tercera persona podríamos poner she doesn't sing. De manera que la estructura quedaría como se muestra abajo. En primera instancia tenemos a un sujeto. Después, la forma verbal de do en forma negativa, ya sea esta don't o doesn't. Luego, el verbo simple sin ninguna conjugación, sea esta de primera o de tercera persona, y acompañado de un complemento. Por ejemplo, tenemos una oración más en donde vemos que dice I don't eat pizza every day, teniendo al pronombre I como el sujeto. En este caso se emplearía el auxiliar don't en forma negativa, eat pizza every day, donde observamos que el verbo está en la manera simple. Ahora empezaremos con la forma de pregunta. La forma de pregunta o the question form se emplea el auxiliar do o does al principio de la oración. En dado caso que nosotros usemos una question word, va primero en la oración. Entonces, recordando que en el caso de I, you, we and they usamos el auxiliar do. En el caso de he o she empleamos el auxiliar does, como se observó en la oración en forma negativa. Entonces, realizando un ejemplo, vamos a poner primero do, luego el sujeto y el verbo en la forma simple. Continuando con el pronombre you, usamos do, you, y en este caso el verbo. Continuando con we, la misma manera. Perdón, es do we. And they sería do they stop. Y recuerden que como estamos pregunta, hay que poner el signo al final. En el caso de he and she se emplea el auxiliar does, en el cual irá primero does. He, y como se le mencionó previamente, al estar empleando un auxiliar, el verbo va de la forma simple. En el caso de she, de la misma manera. Ahora, vamos a seleccionar un pronombre y hacer el verbo play. En este caso vamos a aplicar el pronombre they. De la misma manera ponemos primero el auxiliar do, they, y usamos el verbo, en este caso play. Vamos a poner un complemento, video games. ¿Qué quiere decir esto? Ellos juegan videojuegos. Ahora, en el caso de he and she vamos a seleccionar she.
Vamos a poner does she play video games. Esto quiere decir, ella juega videojuegos. Ahora vamos a realizar otro ejemplo con el verbo sing. Vamos a realizarlo con I. Do I sing? Es como si estuviera preguntando, ¿yo canto? En el caso de does sería, vamos a emplearlo con el pronombre he y vamos a poner does he sing. Estaríamos preguntando, ¿él canta? De manera que, en forma de resumen, la estructura quedaría de la siguiente manera. De forma de resumen, tenemos que, para realizar una pregunta, en dado caso que nosotros no empleemos una question word, tendríamos que usar primero el auxiliar, ya sea este do o does. Todo va a depender del pronombre que estemos empleando. Posteriormente iría el sujeto, luego el verbo simple y su complemento. En dado caso que nosotros requerimos usar una question word para conocer información más detallada o más específica, primero iría la question word acompañada del auxiliar do and does, dependiendo del sujeto, y la forma simple del verbo y su complemento. Vamos a ver un ejemplo. En dado caso que nosotros no requerimos usar una question word, tendríamos como se observa en el siguiente ejemplo. Do you eat pizza every day? Está preguntando, ¿tú comes pizza todos los días? Como se observa, primero tenemos al do, luego el sujeto you, luego it en la forma simple. Por otro lado, cuando nosotros queremos conocer información o ya sea que la información sea más específica, tenemos a la question word. En este caso tenemos a la question word why, que se refiere a por qué. Donde pregunta, why do you eat pizza every day? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué comes pizza todos los días? Como se observa, primero tenemos a la question word, a continuación del auxiliar do, en este caso por el tipo de sujeto que tenemos, luego el verbo en la forma simple y su complemento. También, chicos, es importante remarcar que es posible realizar preguntas empleando una negación del auxiliar. De la misma manera, en dado caso de que sea una tercera persona, se emplearía el does, pero en forma de negación recuerden que es doesn't. En este caso tenemos una pregunta que dice don't you eat pizza every day. Es como diciendo, ¿no comes pizza todos los días? Entonces aquí se observa que tenemos el auxiliar en forma negativa, que sería don't. Continuando el sujeto, el verbo en la forma simple debido a que estamos empleando un auxiliar y su complemento. Ahora, chicos, es tiempo de ver si realmente ha quedado entendido el tema, con unos ejercicios que tengo preparado para ustedes. En el primer ejercicio dice, completa las siguientes oraciones empleando la estructura del presente simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Inciso A. I sometimes go to the church with my cousin Ben. En este caso el verbo es go. Si observamos, el sujeto viene siendo I. Si hacemos caso a la estructura previamente vista, el verbo tendría que ir como go, sin conjugarse, siendo I de primera persona. Inciso B. En inciso B observamos que tenemos un espacio, en la tercera persona he, espacio, el verbo like to eat popcorn in his room, pero está realizando una pregunta. Por lo tanto, tenemos que empezar con el auxiliar. Al ser tercera persona, tenemos que emplear does. Y al usar un auxiliar, el verbo iría en su forma simple. Does he like to eat popcorn in his room? Inciso C. Tenemos a Sara, espacio, negación, love to drive in the city Monday. Sara viene siendo tercera persona, que sería she. Por lo tanto, tendríamos que conjugar el verbo. En este caso se nos pide hacer una negación. Por lo tanto, necesitamos usar el auxiliar doesn't, y al verbo auxiliar el verbo queda de forma simple. Sarah doesn't love to drive in the city on Monday. Posteriormente tenemos en el inciso de a we, espacio, negación, live in a big house. Si hacemos caso a la estructura previamente mencionada, observamos que we iría con don't debido a que está pidiendo una negación y el verbo en la forma simple.
We don't live in a big house. Inciso E. Simón, espacio, go to the supermarket every weekend. Si se dan cuenta, Simón viene siendo tercera persona. Por lo tanto, el verbo tiene que ir conjugado al ver que no tenemos una negación. En este caso, la conjugación sería go es. Simon goes to the supermarket every weekend. Ahora, chicos, seguiremos con el siguiente ejercicio. Dice, completa la historia empleando la estructura del presente simple. Empezamos con Carlos is a healthy person. He, espacio, loves to run every morning in the week. Al ser tercera persona y tener el verbo love, sería loves. Continuando con la historia, tenemos after he, espacio, wake up. En este caso, al no tener negación, el verbo únicamente va conjugado y sería wakes up. He, espacio, wash his face. En este caso sería he washes his face. Luego tenemos he, espacio, negación, like to eat. Por lo tanto, seríamos doesn't. He doesn't like to eat breakfast before to run, because he cannot run like he, espacio, want. En este caso, al no haber una negación, el verbo iría de la forma conjugada, que sería wants. Sarah, his sister, espacio, every time. Si se dan cuenta, Sarah viene siendo una tercera persona, sería she. Por lo tanto, al no tener una negación, el verbo va en conjugado. Y le pregunta, espacio, you, espacio, like to run in the morning. En este caso, observamos que no nos están pidiendo un question word. Por lo tanto, el auxiliar sería do, you, y el verbo va en la forma simple. Do you like to run in the morning? Because she, ponemos prefer to run in the night. El verbo conjugado sería prefers. Quedando así la historia. Ahora, chicos, vamos a pasar al tercer ejercicio. Escribe dos oraciones por cada uno de los siguientes verbos usando los pronombres you, she, he and we. Perfecto. Vamos a empezar con sing. Vamos a usar a you. You sing rock. You sing jazz. Suponiendo que el jazz se canta. Posteriormente vamos a emplear she, pero el she va a ser dance. En este caso podemos emplear el mismo complemento que en la anterior oración. She, hacer una forma afirmativa, sería she dances rock. She dances jazz. Ahora vamos a usar we y vamos a usar el verbo fly. Por lo tanto, we fly, vamos a suponer every week. O we fly to Cancún. Y de último tenemos a he. Vamos a poner he y love. Por lo tanto, he loves to eat tacos. He loves his mother. De esta manera se emplea el presente simple con cada uno de los sujetos y verbos previamente mencionados. Bueno, chicos, espero que les haya quedado un poco más claro el presente simple y sobre todo que logren dominar esta parte de inglés, que es una de las más elementales al hablar día a día, ya sea en clases, en la calle o en alguna oficina. Sin más que agregar, me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Chao, chao.